Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien. Nada más díganme si me escuchan bien, una manita para arriba para saber si todo está en orden. Bueno, no las veo, pero Linda, cualquier cosa me avisas. Eh, Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacerse presente en esta invitación que hoy pues les hemos hecho a a esta presentación que realmente creo que es de lo más importante que podemos hacer en nuestra vida y es pasar de querer hacer algo a hacer realidad lo que queremos en nuestra vida. Y por eso la he titulado De la intención a la acción. Cuando nosotros pasamos de querer hacer a hacer es cuando realmente se va a producir una transformación en nuestra vida. Eh, las cosas que nosotros queremos hacer y que a veces nos sentimos, y supongo que es parte de lo que todas en algún momento hemos sentido y por lo que estamos aquí, todos, sí, también posiblemente hombres, han sentido es que se sienten bloqueadas, se sienten frustradas por no saber qué quieren, por no encontrar un cambio en sus vidas, no saber por dónde empezar. Eso es por lo que hoy estamos aquí, por lo que hoy he querido que hagamos esta masterclass y para darles herramientas de las que trabajo en mis procesos también, de cómo podemos empezar a manejar nuestra mente para nuestro beneficio y sobre todo cómo podemos diseñar el modelo de una vida que realmente queremos y tomar sobre todo esas decisiones que nos acercan, que son pequeñas cosas, pero muchas, que nos acercan a lo que sí queremos y nos van a comenzar a alejar de lo que no queremos. Los grandes cambios no suceden rápido, los grandes cambios no suceden de la noche a la mañana, ojalá fuera así porque todo sería diferente, pero no es así. Los grandes cambios suceden cuando realmente... Ay, perdón, un segundo. Perdón, ya. Los grandes cambios suceden cuando realmente comenzamos a hacer acciones consistentes, constantes y sobre todo conscientes. Y estas acciones consistentes, constantes y conscientes van poco a poco sucediendo en nuestra vida y transformando nuestra realidad. Para nadie es un secreto que pasar de un estado a otro es imposible si no hay acción y muchas acciones. Si tenemos acciones, las acciones que nosotros vamos haciendo, por ejemplo, en esta hoja que están viendo, una hoja es imposible que pase de verde a café oscuro o rojo en el otoño o cualquier color seco que veamos si no ha pasado por diferentes etapas y diferentes formas de irse transicionando. Y este ejemplo es un ejemplo muy claro de que así es la vida. Pasar por diferentes etapas es lo que tiene que pasar. No podemos pensar que vamos a pasar de verde a café de un día para otro. Eso no sucede. Y realmente tomar conciencia de que cualquier acción que hagamos va a tener una reacción, a veces inmediata, pero realmente para que se produzca la transformación hay que hacer muchas pequeñas acciones que se van produciendo en esa verdadera transformación que nosotros queremos. Entonces, aquí me gustaría que se hicieran y que nos hagamos todos la pregunta ahí mentalmente. ¿Estamos teniendo la vida que realmente queremos? ¿La vida que hemos soñado? ¿La vida que hemos planeado?
¿Estás cumpliendo sueños y metas? ¿O estás viviendo la vida, como decimos por ahí comúnmente, la vida que nos tocó? La vida que me encontré, o todavía peor, la vida que otros han dicho que es la mejor para mí. Lo verdaderamente cierto es que a ninguno nos toca nada. Lo verdaderamente cierto es que nosotros escogemos un camino y no podemos echarle la culpa a nadie más que a nosotros mismos si hoy en día el resultado que estamos teniendo no nos gusta. No podemos echarle la culpa a nadie más. Tenemos que tomar acción sobre esto y tenemos que comenzar a concientizar por qué estamos donde estamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver en esta clase. Ahora quisiera presentarme, primero que todo, ¿verdad? Bueno, soy Karina, ¿verdad? Lógico. Tuve una infancia, personalmente, una infancia feliz, normal, podría decir bastante neutra. Vengo de una familia de 2 hermanos y mis papás. Neutra porque éramos felices, nunca faltó de nada, pero siempre vivimos bajo una gran incertidumbre. Y así es como yo lo viví, porque en mi casa la comunicación, sobre todo de cosas importantes, sobre decisiones o sobre desarrollo personal, hasta físico, eran casi que nulas. En mi casa no se hablaba, no se comunicaba. Hablábamos cosas felices, hablábamos cosas bonitas, pero realmente no hablábamos nunca de los problemas o de los límites o de lo que sí o lo que no, o lo que estaba pasando o lo que podía pasar. No se hablaba realmente. Y entonces tuve y me convertí basada en esa infancia, con esos patrones familiares, cuando comencé a ir a la escuela, más los paradigmas sociales que la misma escuela nos va dando, me convertí en una adolescente bastante difícil. Yo era una persona que no me concentraba en nada, no me interesaba nada. Y digo difícil porque la adolescente que me convertí fue una adolescente sin ninguna responsabilidad. Y así crecí y así fui mi primera etapa de adulta, una adulta muy insegura, muy incierta, seguía esa incertidumbre que ya yo había sentido en mi, en mi vida de niña. Y siendo una adulta con 3 niños, con 17 años de matrimonio, no queriendo tener la realidad que tenía, muy entristecida con lo que había hecho de mi vida, la falta de tomar acciones en mi vida, decidí tomar una acción absolutamente errónea, equivocada, y decidí, según yo, huir de mi propia vida, lo cual me trajo eh, destruir todo lo que yo tenía. Tuve que crear muchísimos cambios. Y cuando creé todos esos cambios, todas esas acciones, tuve resultados que fueron los que sí me gustaron. Y por eso hoy literalmente puedo asegurar que nosotros somos lo que pensamos realmente. Así fue como, enamorada de ese proceso de cambio, yo comencé a estudiar la mente, comencé a estudiar todo esto que hago hoy, los procesos de desarrollo personal, a entendernos, a autoconocernos, a entender las estructuras mentales que tenemos y con las que traemos, todas esas creencias que nos han limitado en la vida muchísimo, que nos enseñaron de una forma y que nunca nos hemos cuestionado por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Simplemente hacemos las cosas de la manera que tenemos que hacerlas y no pensamos realmente por qué las estamos haciendo así, simplemente porque así nos las enseñaron, pero no cuestionamos que puedan haber otra forma. Esos patrones, esos paradigmas sociales, la actitud que vamos teniendo en la vida es una forma de ser
y nunca nos la cuestionamos tampoco. Comencé a estudiar todas estas cosas pasando por diferentes etapas y bueno, pues creé mis procesos de transformación, enamorada de mi propio proceso de cambio. Realmente cuando yo logré sanar mis heridas, cuando yo logré entender lo que había logrado, dije cómo lo hice y fue por eso que yo decidí estudiarlo. Y hoy me dedico exactamente a eso, a ayudar a personas que como yo se han perdido en sus propias vidas y quieren rescatarse y quieren hacer cambios. Y por eso he decidido hacer hoy esta masterclass. Y entonces les quisiera hacer la pregunta que me encanta hacer siempre que comienzo una conferencia o un proceso o cualquier cosa. Y quiero que ustedes mismos se lo respondan ahí. ¿Ustedes creen que podrían estar mejor de lo que hoy en día están? Contestaron que sí, ¿verdad? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué no lo están? Y aquí es a donde generalmente nadie me contesta. Si los tuviera enfrente, posiblemente no me contestarían, porque es una pregunta que generalmente no nos hacemos. ¿Por qué no estamos mejor? Y esta pregunta es una pregunta que quiero que mantengan ahí durante toda la sesión y vayan, ojalá, pensándola durante todo el desarrollo que vayamos teniendo. Estamos todos estamos a una decisión de la vida que realmente queremos. Y me encanta esta fotografía porque realmente es que nosotros somos los que podemos decidir abrir todas esas puertas, no una puerta, todas las puertas de nuestra vida. Estamos a una sola decisión. Y yo quisiera saber si saben cuál es esa decisión. Es esa única decisión que tenemos que tomar para abrir todas esas puertas que estamos teniendo. Y es la decisión de elegirnos. Es la decisión de elegirte realmente, y lo digo fuertemente, elegirte, elegir ser la persona que va a liderar tu vida. La respuesta es así de simple. No estamos mejor porque no nos hemos abierto a todas las puertas que nuestra vida puede tener y no hemos volado lo alto que queremos llegar porque no nos hemos elegido. Pasamos literalmente viviendo en automático, medio mal y medio bien. Y ahí seguimos y el tiempo pasa y no pasa nada. Y simplemente, como les dije anteriormente, la vida que nos hemos ido encontrando. Nuestra experiencia externa es el reflejo de nuestra realidad interna. La buena noticia, y aquí viene la muy buena noticia, es que esa realidad interna la podemos cambiar. La podemos cambiar, es la única, esa realidad interna es la única que está en nuestro control absoluto. Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y elegirnos es cuando todo puede comenzar a cambiar. Yo al menos siempre le echaba la culpa a todo el mundo menos a mí misma. Todo el mundo tenía la culpa de mis males, hasta el clima. Mi papá, mi mamá, mi esposo, mis hijos, el clima, el carro, la electricidad, cualquier cosa era una excusa para decir no pude hacerlo, no pude llegar, no pude ir, no pude cambiar, no puedo hacer el cambio, no. Cualquier cosa era buena para decir que yo no era la culpable de nada. Y hasta que no me hice cargo de entender que el resultado que yo estaba teniendo era sencillamente porque yo soy la que crea esas acciones, no caí en ese desarrollo de conciencia para comenzar a cambiar y a entender por qué estaba donde estaba y por qué no estaba a donde yo hubiese querido estar. Pero lo cierto es que en mi caso ni siquiera lo tenía muy claro y ahora más adelante lo vamos a ver. Los problemas de nuestra vida tienen un único común denominador y somos nosotros mismos.
Cuando no nos sentimos merecedores, cuando no nos sentimos suficientes, cuando no nos elegimos vivir la vida de tal manera como nosotros la queremos, es cuando no podemos tener la vida que nosotros deseamos. Necesitamos elegirnos. Así tal cual, como lo están viendo ahí, comenzar a volar es una decisión propia, no es una decisión ni siquiera de dos, es propia. La verdadera fuerza comienza a verse porque la verdadera fuerza está en la capacidad de romper las barreras mentales que tenemos, que nos limitan, y liberar nuestro potencial es ilimitado. Nuestro potencial realmente es ilimitado, pero lo tenemos bloqueado en esas barreras. Y es aquí donde necesitamos comenzar a tener conocimiento de nosotros mismos. Ahí es donde comienzan los cambios. La información nos alivia. Nosotros necesitamos tener información. Ustedes han visto que cuando un avión se cae, cuando hay se me fue un accidente aéreo, los aviones tienen una cajita negra, supongo que todos se lo han escuchado. Esas cajitas negras las han buscado hasta 2 años después de que un avión se cae. Y yo a veces me preguntaba que por qué, si ya todo el mundo se murió en el avión y el accidente y ya, ¿qué pasó? Y las cajitas negras las han buscado millones de metros bajo el mar, en lugares muy remotos, cerca de los volcanes. O sea, yo he investigado un poco sobre esto y las cajas negras nunca se han dejado buscar. Y la respuesta es sencilla, es porque ahí está la información. Ahí está la información de qué fue lo que pasó. Y ahí es donde podemos entender, entonces, si fue una falla humana, hay que ayudar a que la educación de los pilotos sea mejor. Y si fue una falla técnica, hay que mejorar definitivamente el modelo del avión y sacar por el momento los que están en vuelo, que son ese mismo modelo, porque hay algo que está fallando. Lo cierto es que nos da información que no la podríamos encontrar si no vamos atrás. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Nosotros necesitamos ir atrás, pararnos en el presente, pero ir atrás para entender cuál es la información que nos está bloqueando, que no nos deja avanzar, que nos hace sentirnos frustrados o frustradas, que sentimos que la vida pasa y no pasa nada. Ese sentimiento de querer pero no poder. Ahí necesitamos aliviarnos con información. Es igual que hacer un Excel. ¿Por qué hacemos Excel? Es porque necesitamos saber la información de qué tenemos, con qué contamos, qué podemos gastar o qué no podemos gastar, ¿verdad? Hay 1000 ejemplos que podemos poner aquí, pero aquí lo importante y lo que más me interesa es que comencemos a sentirnos que nos hacemos como un FBI, literal, de nosotros mismos. Y este es el primer paso que quiero que hoy tengan. Yo le he llamado el despertar. Despertar es comenzar a ir hacia adentro, a comenzar a identificarnos nosotros. Las respuestas siempre las vamos a tener dentro de nosotros mismos. Las respuestas no están afuera, están adentro. Entonces, ese despertar tiene que ser un comenzar a investigarnos, a comenzar a identificar bloqueos, a conocernos, por qué soy de la manera que soy, cómo fue la vida con que tuve, cómo es la gente con la que yo he vivido, con la que me he rodeado, cuáles son las creencias de mi familia, cuáles son los patrones de mi familia, cuáles son los paradigmas sociales que yo me he hecho en mi cabeza, que creo y que no me los he ni siquiera interrogado. Comenzar a entender por qué hemos actuado de diferentes maneras. Comenzar a escuchar si nuestros propios pensamientos son los que no nos dejan avanzar.
Y no menos importante, comenzar a aceptar ese pasado, porque no podemos llorar sobre lo que ya pasó. Lo que pasó, pasó y no podemos hacer más que recopilar la información y traerla al presente para poder comenzar a resignificar ese presente e ir hacia el futuro. Esto es el primer paso, créanme. No podemos desarrollarnos, no podemos comenzar a ser distintos si no nos autodescubrimos, autorreflexionamos y autoconocemos. El desarrollo personal comienza por conocer qué personas hemos sido. A nadie le gusta lo que no conoce, véanlo así. Generalmente no nos gusta lo que no conocemos. Debemos de pausar. Y aquí les pido que hagan, y si lo van a tomar, para irlo haciendo ustedes, pausen, conózcanse, descúbranse, entiéndanse, desarróllense personalmente escribiendo quién han sido y cómo han sido. Y sobre todo, acéptense, porque aquí hay una dosis importante de perdón propio, porque muchas veces vamos a encontrar con que todas esas fallas somos nosotros mismos las que nos hemos hecho, nos dejamos de tener las excusas que les dije y comenzamos a entender que lejos de excusas y de que otros nos hicieron, nosotros aceptamos y nosotros tomamos las decisiones y por eso tenemos el resultado que tenemos hoy. Si yo acepto cosas, yo soy el resultado de eso. Entonces no le podemos seguir echando la culpa a nadie más. Pueden haber habido circunstancias que me llevaron a eso, por supuesto. Existen muchas circunstancias, pero las excusas también existen. Y dejar de ponernos excusas para cambiar es parte de hacer este proceso. Entonces sí, podemos comenzar a tener que perdonarnos y tal vez y muy posiblemente de tener que pedir perdón a otros a los que de alguna manera hemos dañado en esa transición de nuestra vida y que lo hemos dejado pasar sin importarnos tal vez lo suficiente, porque a veces hemos hecho daño y no le tomamos la importancia que tiene esto. Aquí me gustaría hacerles esa pregunta. Con la información que ustedes pueden ir teniendo desde su pasado, ¿creen que puede ser algo de por qué no han podido comenzar a avanzar? ¿Qué tal si yo aquí les dijera que la clave muchas veces de por qué no avanzamos no es nuestro mundo exterior, como les dije? Somos nosotros los que nos hemos puesto esas barreras, pero muchas veces es nuestra voz interna, nuestro crítico interno, nuestra propia mente que se convierte en nuestro mayor enemigo para poder hacer esos cambios, porque somos los primeros en autocriticarnos y en decir que no vamos a poder hacer algo. Y entonces tomamos conciencia de que nosotros mismos somos los que nos ponemos esas barreras y que nosotros mismos podemos ser también nuestro mejor aliado, igualmente nuestro peor enemigo o nuestro peor aliado. Impulsarnos a confiar en nosotros mismos es tomar la decisión de elegirnos, de caminar con seguridad y poder manifestar lo que realmente querés en tu vida. Si comenzás a entender qué es lo que realmente querés en tu vida, vas a poder comenzar a dejar atrás lo que ya no te sirve y a tomar conciencia de ese crítico que siempre anda con nosotros y que tal vez lo estamos escuchando mucho más que nuestra propia intuición, que son dos cosas diferentes. Uno es la vocecita crítica y otra es la voz interna que siempre sabe y tiene la razón, siempre tiene las respuestas, pero no la dejamos escuchar. No dejamos escucharla. Por eso es tan importante tener hábitos saludables y comenzar a escuchar a esa voz interna en esos momentos de bienestar, en esos momentos que estamos bien, en esos momentos que podemos estar con nosotros mismos. Este es el primer paso para comenzar esos cambios. El segundo es comenzar a crear. Y aquí esta frase para mí es, bueno, tal vez la frase más importante, y si tuviera que decirles que se queden con algo de hoy,
yo diría que esta es la parte más importante de quedarse y es si yo cambio, todo cambia sin que nada cambie. Esta es una verdad absoluta. La vida no va a cambiar por nosotros, el mundo no va a cambiar por nosotros, pero si nosotros cambiamos nuestro mundo comienza a cambiar y todo lo que está a nuestro alrededor comienza a verse diferente. Crear, sino la vida siempre van a ser situaciones a resolver, o sea, la vida eso es, o sea, unos días buenos, unos días malos, unos regulares, unos más o menos, pero siempre, siempre son situaciones a resolver. No podemos cambiar nada a nuestro alrededor, pero sí podemos resolver nuestro propio mundo y decidir cómo vamos a enfrentar esas situaciones hace toda la diferencia. ¿Cómo voy a enfrentarme a lo que a mí se me está presentando en este momento? Entonces, aquí es donde tenemos que comenzar a aprender a manejar la mente. En la etapa anterior entendimos lo que la mente nos está provocando. Y aquí entendemos que lo que yo creo en mi mente es lo que comienzo a crear en mi vida. La mente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Lo que sabe es que nos va a dar más de lo que nosotros le pedimos. Si yo le estoy pidiendo pensamientos negativos, me va a dar más pensamientos negativos porque ella quiere que nosotros estemos bien. Y entonces nos produce y nos hace entrar en esos bucles enormes de pensamientos negativos que el 90% de los pensamientos negativos, por decir un rango grande, del 10%, que sí se cumplen, no se llegan a cumplir. Más del 90% de los pensamientos negativos que nosotros tenemos nunca suceden, solo suceden en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos pensando en negativo. ¿Qué tal si comenzamos a aprender a manejar la mente y la comenzamos a manejar para nuestro beneficio? Y comenzamos a pensar, todo lo que hemos pensado mal lo comenzamos a pensar bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra mente va a comenzar a crear también formas maravillosas, créanme, de cómo crear esa realidad que la mente no sabe que no es real, pero que nosotros podemos comenzar a crearla desde ahí. Cambiar el diálogo interno, cambiar ese autosaboteo, comenzar a hablarnos bien. Ustedes no tienen una idea lo importante que es cómo nos hablamos. Como les dije la vez anterior, es una clave, es una clave grandísima el cómo nos hablamos nosotros para poder hacer cambios. Entonces, si ya determinamos que somos personas negativas y que nos estamos haciendo daños, este es el momento de comenzar a crear cambios en nuestra forma de pensar. Y entonces, con ese cambio de nuestra manera de pensar, vamos a comenzar a subir nuestra autoestima. Vamos a comenzar a enfrentar el miedo. Vamos a comenzar a quitar excusas. Vean, el miedo no hay forma de tomarse una pastilla y que se nos quite. Eso no existe. Lo que existe es enfrentar el miedo. El miedo se enfrenta enfrentándolo. Hay muchas cosas que nos dan miedo, definitivamente. Y yo también, y todos tenemos miedos. El que diga que no tiene miedo en el mundo, no lo creo. Todos tenemos miedos. Pero hay quienes queremos enfrentarnos al miedo y quienes deciden no enfrentar ese miedo. Y no enfrentar el miedo, la inseguridad o las excusas que nos ponemos es quedarnos en una zona de confort. Y una zona de confort no necesariamente es buena. Una zona de confort puede ser una cajita donde yo misma me encerré, a donde yo misma estoy ahí y no quiero salir, pero que no estoy creciendo para nada. La zona de todas las posibilidades, que es una zona de expansión gigante que existe, está muy lejos de donde está la zona de confort. Nunca van a estar juntas. La zona de confort y la zona de todas las posibilidades tienen un enorme abismo en el medio y tenemos que pasar por el miedo, la inseguridad y todas las cosas que no necesariamente nos encantan. Hay que pasarlas, hay que pasar por esas incomodidades para llegar a esa zona que sí nos va a gustar. Entonces, aquí tenemos que comenzar a hacer nuevos acuerdos con nosotros mismos. Tenemos que comenzar a vivir con lo que sí quiero, comenzar a decir que ya en la etapa anterior pudimos entender qué era lo que sí quería y aquí vamos a comenzar a decir, ok, voy a comenzar a hacer lo que yo sí quiero.
Es como poner el Waze de nuestra vida. Nosotros ponemos la dirección y vamos a tener muchas rutas, unas más rápidas, otras más lentas, unas porque puedo hacerlas más rápidas y otras porque no puedo hacerlas más lentas por situaciones de la vida. Pero ya sabemos hacia dónde vamos. Poner el Waze nos puede llevar por un montón de rutas. Es más, podemos hasta parar por un momento. Tal vez hay cosas que se nos presentan en la vida que no nos dejan que sigamos avanzando, pero sabemos que la ruta está puesta y que tarde o temprano vamos a llegar. Y ahí la vida cambia, porque tenemos un destino hacia dónde ir. La parte de crear es a donde tenemos que hacer todas las acciones. Si yo cambio, todo cambia sin que nada cambie. Y después, en la tercera parte, es cuando va a llegar la transformación, a donde ya hemos creado ese rediseño de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos tenido enfoque y claridad en lo que nosotros queremos. Ya le hemos dado ruta, ya le hemos dado norte, ya tenemos ese Waze puesto y entonces vamos a llegar realmente a lo que sí queremos y además también vamos a poder tener claridad en lo que no queremos. Muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera la claridad de lo que no queremos. Y entonces queremos hacer cosas y nos encontramos con que eso no me gusta. Y ni siquiera nos habíamos cuestionado eso. No hagamos antes de saber si es lo que quiero o no quiero. Entonces aquí es importante haber creado hábitos poderosos de las pequeñas grandes cosas, hábitos que me lleven siempre a estados de bienestar, hábitos que hagan que yo sea constante. Si ustedes comienzan a ir al gimnasio hoy, mañana no amanecieron con músculos. Tienen que pasar varios meses para que realmente tengamos músculos y la constancia hace la diferencia. La transformación va a llegar por la constancia que tengamos en todas aquellas decisiones que hemos tomado. Y por supuesto, aquí tenemos que comenzar a ver ese Waze que hemos marcado, visualizando absolutamente todo de la manera más clara y ojalá con lujo de detalles de todo lo que ustedes quieren para su vida, porque ahí es donde la verdadera transformación va a comenzar a suceder. ¿Por qué? Porque nuestra mente la tenemos enfocada y con claridad en todos esos detalles que queremos y todos esos detalles la mente nos va a comenzar a ayudar a tenerlos presentes en nuestra vida. La palabra cómo toma un gran sentido. ¿Cómo puedo lograr todas estas cosas? Crear la visualización, pero además vamos a decirle al mundo que ya lo tenemos. Le vamos a decir a nuestra mente que ya es una realidad para nosotros, que ya está ahí y que ya estamos viviendo en ese estado. Y es ahí donde no hay vuelta atrás y esto se nos viene como un efecto dominó, porque ya la mente está en un círculo virtuoso y no en un círculo vicioso y va enfocada con claridad hacia el destino que nos hemos marcado, hacia lo que sí queremos y no hacia lo que no queremos. Para mí, en mi caso personal, entender que vivimos a la altura de nuestras creencias y no de nuestras posibilidades fue lo que hizo que yo pudiera empezar a cambiar para salir de una situación que yo solita me metí en mi vida y que no le veía fin. Y aquí quiero contarles, no lo voy a hacer muy largo, pero quiero contarles parte de mi historia de transformación para que vean cómo cada paso de los que les acabo de explicar se comienza a dar.
la volveré a hacer igual. Esta, tomando este ejemplo de la vajilla, nosotros podemos pensar que una pieza de vajilla que se nos cae, que se nos rompe, como si fuese nuestra vida, y tal vez imagínenselo así como yo lo pongo de ejemplo de la mía, eh, uno creería que no puede volver a ser la misma. Y es cierto, no va a volver a ser la misma. Pero una pieza de vajilla reparada, bien reparada, con todas las piezas, podría ser mejor y más linda. Y es aquí donde resignificar nuestras crisis toma toda la conciencia para que en el hoy nosotros podamos ser una mejor versión hacia nuestro futuro. Y aquí me gustaría que vean esta frase y piensen qué les parece. Como pensamos, sentimos, como sentimos, actuamos y como actuamos, vivimos. En mi historia personal, pensar confundida me hizo sentir confundida y por ende actué muy confundida. Ahí estoy yo, cuando estaba muy chiquita, yo tenía un gran sueño en mi vida. Y la típica pregunta de las profesoras cuando estamos en esas edades: chicos, chicas, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y yo levantaba la mano de primera siempre y decía, actriz, teacher, actriz. Yo tenía un gran sueño. Yo cantaba, bailaba, recitaba, era súper extrovertida. Me encantaba todo lo que tenía que ver con presentar, con estar con gente, con ser social, con ayudar también. Me encantaba todo eso. Hasta que llegué a quinto grado, a donde todavía lo seguía dando todo por ese sueño. Y en quinto grado, la profesora de la escuela en que yo estaba, la escuela que yo estaba quedaba en San Pedro Monte de Oca, en Costa Rica, ¿verdad? En San José. Y la profesora dijo que una gente importante iba a venirnos a visitar a la escuela y que teníamos que hacer una obra de teatro. Y entonces imagínense yo con ese gran sueño que yo tenía, yo dije, yo voy a ser la actriz principal, ¿verdad? Y adentro mío estaba haciéndome mi sueño realidad, ¿verdad? Yo dije, aquí está la oportunidad. Y acto seguido, la profesora dijo, van a salir todos en la obra de teatro, menos vos, Karina. A vos después veo qué te pongo a hacer. Créanme que a partir de ese momento, mi sueño desapareció. Y por eso cuando les cuento mi historia, les cuento que fue una vida neutra, porque a partir de aquí yo no tuve más sueños. Yo comencé a no pensar en un futuro, a no pensar que yo estaba en este mundo para triunfar, que realmente yo había llegado a este mundo para ayudar a otros a que triunfaran. A mí me quedó clarísimo después de eso porque literalmente lo que me pusieron a hacer en ese día, la profesora, fue a servir los frescos a toda esta gente importante y yo podía ver desde abajo a mis compañeros, yo todavía me acuerdo de verlos y pensar que era donde yo quería, pero que yo estaba ayudando a que los demás estuvieran bien y que esa era mi posición y yo me creí que yo podía hacer 4, 5, 6, todo para allá, pero realmente mi vida era servir a otros. Y así crecí sin metas, sin pensar en quién podía ser, pero bastante clara de que lo que tenía que hacer era que los demás estuvieran bien. Si ellos estaban bien, yo iba a estar bien. Y mi vida era servir, servir y seguir sirviendo. Con ese pensamiento fue que viví desde quinto grado, así me casé y así tuve a mis 3 hijos. Créanme que yo odiaba lo que yo veía en el espejo. A mí no me gustaba para nada quién yo era. No me gustaba verme en el espejo. Eran como 2 vidas en una. La mía con todos los demás y la mía conmigo misma. Para el mundo, yo tenía una familia perfecta. Yo tenía un esposo que me quería mucho, unos hijos maravillosos, todo lo que normalmente podemos ver como una vida perfecta. Me dedicaba a ellos.
tenía emprendimientos que empezaba y dejaba tirados, porque en ese mundo de no triunfar, yo misma me autosaboteaba para que no triunfara, entonces los tenía que dejar. Y así comencé a vivir y seguí viviendo. 17 años después de casada, yo decidí escapar de mi propia vida. Un pensamiento absolutamente irracional e incoherente. ¿Cómo escapa uno de su propia vida? Y decidí escapar de la forma más irrespetuosa e indignante que puede haber, que fue serle infiel a mi esposo. Por 2 años consecutivos lo fui desde mi casa, a escondidas, y por 5 años después, casi 5 años, separada de él. Créanme que fue una etapa de mi vida que hasta recordarla me duele, pero está sanada, y sanar es poder ir al pasado y venir sano y salvo. Y eso es lo que yo tengo hoy, pero me costó mucho tiempo sanar esto. En el 2014 yo tomé la decisión, tal vez de las decisiones más duras que he tomado en mi vida, y fue que estaba sumamente deprimida. A 7 años atrás había pasado lo que les acabo de contar, y fue cuando rompí esa pieza de vajilla. Esos 7 años fueron esa pieza de vajilla rota en mi vida. Y decidí que lo que yo podía hacer, porque ya no había nada, yo había tratado todo y nada servía, era internarme. Estaba muy deprimida. Tenía 2 años y 4 meses de no ver a mis hijos, de no, obviamente, a mi ex esposo, tenía muchísimo tiempo de no verlo. Había perdido mi casa, había perdido mi familia, había perdido todo lo que era importante en mi vida. Y decidí internarme en una clínica de salud mental, y ahí fue muy duro llegar, muy fuerte tomar esta decisión. Me quedaba las cosas de la vida que yo sé que no son casualidades hoy, pero yo tenía de lo que me había quedado de mi divorcio, la plata justa que necesitaba para poder internarme. Hoy no lo veo como una casualidad, definitivamente la vida nos pone las cosas y nos da las oportunidades para que las veamos. En ese momento lo vi distinto, pero hoy lo veo de otra manera. Y me interné por casi 4 meses en esta clínica, estando clara que yo tenía que entrar ahí y salir bien, porque no tenía absolutamente nada. Realmente hice un verdadero compromiso conmigo misma. El 23 de octubre, cuando yo llevaba 47 días de estar internada de este año 2014, me visitó mi hijo Manrique. Esa foto que ven ahí es mi hijo Manrique. Llevábamos 2 años y 4 meses de no vernos, como les dije anteriormente. Mis hijos habían decidido irse a vivir con su papá. Encontraban y fueron tal vez las primeras personas que me dieron un gran aprendizaje. Ellos se fueron diciéndome: mamá, el amor nunca está en juego, pero no te reconocemos y no sos esa persona que nosotros hemos reconocido como mamá, como nuestra mamá, y nos hace daño. Y no quisieron verme por todo ese tiempo. Ese día que a mi hijo le contaron que yo estaba internada, hasta ese momento a ellos les contaron, los mismos psiquiatras y psicólogos, mi cuerpo técnico, digamos, los llamó y les contó. Mi hijo menor dijo que él quería irme a visitar inmediatamente. Y así fue. Ese mismo día que le contaron, él venía de la escuela, del colegio, digan que fue a las 2 de la tarde, y yo lo llamo el abrazo del cambio. Lo llamo el abrazo del cambio primero porque si pudieran sentir todo el amor que tiene ese abrazo. Ese día, en ese abrazo, yo entendí que lo que yo quería era poder recuperar a mi familia, que esa era la vida que yo sí quería y que la quería volver a tener. Y créanme que él se fue muy, muy rápido, pudimos hablar un ratito, fue muy rápida la ida, se fue, y ese día yo tenía sesión con mis terapeutas, con todos los terapeutas. No es lo normal porque casi todas las sesiones son en grupo, trabajar en grupo hace una sinergia maravillosa.
y una vez cada cierto tiempo teníamos un encuentro cada uno de los pacientes con todo el cuerpo técnico y a mí me tocaba, o sea, de verdad que las cosas de Dios y de la vida, ¿verdad? Ese mismo día en la tarde-noche. Cuando yo llegué a esa sesión, yo venía súper contenta, como no había estado desde que había entrado, o sea, ya yo venía recuperándome, por supuesto, como les dije, yo estaba clara que yo tenía que salir bien de esa clínica, que era la única forma de volver a tener vida. Yo venía mejor, pero por supuesto que este día, el día 47, fue el mejor día de los que tuve de ahí en adelante. Cuando yo llegué a la sesión y les dije, lo tengo claro, yo lo que quiero es recuperar a mi familia. Todos ellos me dijeron, Karina, por favor, no retrocedamos. Tu familia se deshizo y no va a ser la misma nunca más. No retrocedamos en lo que llevamos, por favor, con esta visita de hoy. Y créanme que en ese momento fue como que la profesora de quinto grado se me hubiera puesto enfrente también y yo haber vuelto a escuchar el no, no y no muchas veces. Y en ese momento yo hice un clic, hice algo distinto en mi mente. Me comprometí realmente, ahí ahora sí era un compromiso absoluto con mi vida. ¿Y saben qué les contesté? Les contesté, no estoy de acuerdo, no va a volver a ser la misma nunca más, va a ser mejor. Y desde ese día comencé a tratar de visualizar, de ver detalladamente todo lo que yo tal vez podía lograr hacer en mi vida. Me lo comencé a creer y comencé a decirle a mi mente que realmente eso lo íbamos a lograr. Me gusta enseñarles esto porque esto fue lo que yo puedo entender hoy y es parte de lo mucho que les enseño y lo veo como una mente estancada y como una mente de resultados. ¿Cuál es la diferencia entre una mente estancada y una mente de resultados? Que la mente estancada comienza desde el resultado pasado, desde lo que no me gusta que me pasó, desde los fracasos, desde las crisis, desde las cosas feas, desde las cosas que no nos hemos podido levantar. Y por supuesto que no nos vamos a poder levantar si seguimos pensando que basados en ese resultado, porque basados en ese resultado, nuestro pensamiento va a ser de ya para qué, ya hice todo mal. Imagínense yo con el ejemplo que les estoy dando, que podía pensar de mí misma y de lo que además la sociedad decida de mí. ¿Qué emociones produce el pensamiento? De todas las emociones negativas. No, ¿para qué? Ya mejor me quedo así, yo no, mejor perfil bajo, emociones súper negativas hacia mí misma, un autosaboteo, un autocrítico, una autoestima sumamente baja. ¿Y cuáles son las acciones ante eso? O nulas, o no hacemos acciones, o las que hacemos, las hacemos igualmente mal. Entonces, o seguimos en lo que estamos mal, que era lo que me pasó a mí por tantos años, o no hacemos nada, que también me pasó, porque hubo un momento que fue cuando me deprimí, dejé de hacer absolutamente todo y no hacía nada, absolutamente nada. Versus una mente de resultados. ¿Qué pasa en una mente de resultados? Comienza desde un pensamiento nuevo, desde lo que no hay, desde lo que no existe, desde lo que podemos solo imaginar en este momento. Pero cuando nosotros comenzamos a imaginar nuestro pensamiento, nuestras emociones comienzan a ser distintas. Comenzamos a emocionarnos. Imagínense en este momento algo que a ustedes les encanta, les produce una emoción bonita. Cuando nosotros contamos una historia de algo que nos ha pasado y nos emocionamos, por eso lo volvemos a vivir mentalmente, la mente se lo cree y vuelve a reírse y vuelve a decir, ay, qué bonito que fue, y lo volvemos a recordar. O digamos un ejemplo todavía más claro, cuando nos comemos pensamos en un limón, es como si nos lo estuviéramos comiendo y sentimos la salivación, porque la mente produce esas emociones. Y entonces, entre esas emociones,
y la acción aparece una palabra mágica que es cómo. ¿Cómo puedo lograr las acciones que necesito hacer para lograr el resultado que quiero tener? Si cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir. Y esto fue justamente lo que a mí me pasó. Somos los artistas de nuestra propia vida. Yo comencé a crear en mi mente lo que yo quería. Con visualización, visualicé todo y se los juro que detalladísimamente, pero detalladísimamente. Y por supuesto no podemos perder el sentido de la realidad de donde estamos. En mi caso personal, yo estaba pues en un zapato que, como me dijeron muchas personas, yo no hubiese querido estar en ese zapato nunca. Con sentido de realidad, pero visualizando absolutamente todo. ¿Cómo? Es una palabra que nos ayuda porque nos da posibilidad, nos saca de las zonas de confort, nos produce crecimiento, promueve la visualización. Cuando ustedes se preguntan cómo va a suceder todo esto, es maravillosa. Potencia las acciones, crea situaciones nuevas en nuestra mente y organiza la mente para que nosotros podamos hacer acciones hacia lo que necesitamos hacer. Y como les dije del principio, pequeñas cosas comienzan a hacer la diferencia. Yo llevaba 47 días internada, me faltaban muchísimos días de internamiento. Yo no podía tener una computadora ni un celular, estaba totalmente aislada del mundo, pero yo me las ingenié para tener formas de comunicarme con Manrique, que ya había querido ir, y sobre todo agradecía cualquier cosa que viniera. Conforme fue pasando el tiempo, mis otros 2 hijos llegaron también a la clínica y comenzamos a tener relación entre ellos y yo, y comenzamos a pararme sobre mis propios pies, a creer en lo que no se ve, que es la fe. Creer en lo que no se ve es fe. Y a crear todo eso que les digo en mi vida, en mi mente, para creer realmente, pero es que aquí tenemos que creérnoslo de verdad, que va a suceder en mi vida. ¿Con qué? Con enfoque, claridad y con acciones. Y así fue como yo comencé a cambiar mi vida. Pasaron 2 años después de que salí de la clínica y después de esos 2 años, todo, bueno, comenzó a cambiar todo. Cambié yo, como les dije, la que cambié fui yo, y todo mi mundo comenzó a cambiar porque la gente que nos comienza a ver distintas, comienza a ver cambios, comienza a ver energía distinta, diferente, nuestro físico comienza a cambiar también porque somos energía y solo nos transformamos. Y cuando comenzamos a tener la vida que nosotros sí queremos, a dar esos pasos, a caminar sobre ellos, pero sobre todo creyendo y visualizando lo que viene para nosotros, entonces comenzamos a vivir esa vida y los demás se dan cuenta y quieren estar con nosotros también. Y entonces mis hijos y aquí también mi ex esposo comenzaron a tener terapia conmigo durante 2 años para que fuéramos pues restaurando. Y por eso me gusta poner esta imagen y poner el ejemplo del kintsugi, que no sé si lo conocen, pero es una práctica japonesa, un arte japonés, que lo que hace es arreglar las piezas rotas y decir que con oro, siempre se pegan con oro, que las piezas rotas pegadas con oro hacen una pieza más bonita y mejor. Entonces, yo puedo resumir toda esta crisis de mi vida que pasé por tantos años a decir que realmente pasó un kintsugi. Hoy tengo nuevas acciones, manejo el autocrítico, el sistema de creencias cambió, enfrento los miedos, creé muchísimos hábitos nuevos y poderosos, reprogramé la mente, la comunicación, comenzamos a ser muy comunicativos, comencé a decir que sí cuando de verdad quería decir que sí y no cuando quiero decir que no. Tuve muchísima humildad, muchísimo perdón, muchísima calma y muchísima resiliencia. Por supuesto que las transformaciones no suceden, como lo dije, rápido, pero sí suceden cuando vienen desde lo interno. Nos rehacemos
cuando de verdad comenzamos desde lo interno y podemos crear esa obra de arte que podemos ser. Las oportunidades muchas veces vienen disfrazadas de situaciones imposibles y así fue nuestro caso. Yo veía imposible que algo así pasara, me volví a casar con mi esposo en el 2016 y a partir de ahí es que hago lo que hago porque me enamoré de mi proceso de cambio y sé que no tengo nada diferente a nadie, soy exactamente igual que todas y que todos y simplemente tomé la decisión de elegirme y hacer las cosas realmente. Pensar en lo imposible es una rama de la psicología que comenzó hace muchos años y que Roger Bannister, que era no sé si lo conocen, pero él fue un psiquiatra en 1954, él dice, hay un tema, perdón, en ese entonces se decía que el ser humano no podía correr una milla en menos de 4 minutos porque se desintegraba, imagínense. Y lo que se corría era en 4 minutos 14 segundos. Roger Bannister, que es un psiquiatra, él comienza a investigar la mente, él dice que el ser humano sí puede correr una milla y decide que él va a hacer la prueba de eso. Se entrena un poco y corre la milla y realmente la corre en 3 minutos 59 segundos y un resto más. Lo importante de esto que sucede no es necesariamente que él rompió esa milla, ese récord, sino que en los siguientes 4 años más de 20 personas le rompieron el récord y por supuesto hoy está más que roto. Y esto lo que nos demuestra es que si alguien lo hizo, se sabe que se puede hacer, pero debemos de creer en lo imposible para poderlo hacer. ¿Por qué no podemos convertirnos en Roger Bannisters y ser esos, lo que nos dicen, imposible que hagas X cosa y que nosotros digamos, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? La vida siempre van a ser circunstancias a resolver. La vida son cosas buenas y cosas malas y todas las tenemos que resolver. Comenzar por pensar para actuar es una de mis grandes recomendaciones. Son las pequeñas, grandes cosas que hacen que la vida cambie. Y entonces háganse todas estas preguntas. ¿Qué hábitos tenemos? ¿Cuánto nos criticamos? ¿A qué le tememos tanto para cambiar? Y ahí yo le agregaría en este momento, ¿y si sucede lo mejor si yo cambio? Además, si no cambio, me voy a quedar igual. Entonces, ¿qué estoy perdiendo? ¿A qué le estamos temiendo tanto? ¿Cuál ha sido la mejor época de nuestra vida? ¿Cómo estaba siendo en esa época? Acordémonos cuál fue, con quién estábamos. Y entonces, si ya tuvimos una época en la que fuimos muy felices y estuvimos muy bien, ¿qué podríamos retomar hoy? ¿Qué hemos dejado en el camino de hacer que nos tiene hoy bloqueados o bloqueadas? Que pensemos en qué hemos hecho bien, que no estamos haciendo hoy y que podemos traer hoy mismo de nuevo a comenzar a hacerlo. La mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. Créanme que cuando ustedes comienzan a ordenar su mente, y a mí me gusta decir vaciar la mente, cuando ustedes comienzan a vaciar la mente y comienzan a poner las cosas en orden, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Qué tengo que hacer? Porque nosotros siempre sabemos que tenemos que hacer. Y también podemos buscar guía. ¿Qué tengo que hacer y cómo lo quiero hacer? La mente nos ayuda a comenzar a ordenar ese caos. El problema nunca es el problema. El problema es la actitud que nosotros tomamos frente al problema. El efecto, lo que llamamos el efecto actitud. Si yo los problemas los veo como obstáculos que no puedo pasarme nunca, siempre voy a seguir teniéndolos. Pero si yo tengo una actitud correcta, positiva frente a esos problemas, a donde los relativizo, a donde agradezco las crisis, porque las crisis las tenemos que agradecer, porque solo en las crisis crecemos. Cuando puedo
tener una crisis y decir, agradezco esta crisis y quiero entender por qué la estoy teniendo. ¿Para qué? Para actuar de la mejor manera posible. Ahí es donde el efecto actitud comienza a jugar de nuestro lado y comienza a ayudarnos nuestra propia mente y comenzamos a ser nuestro mejor aliado, lejos de nuestro peor enemigo. Listen up, babies. Life's not fair. You get no say in the world you're born into. You don't decide your name. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home or if your whole family has to leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends. Yes! Así es, nosotros no decidimos cómo empezó nuestra vida, circunstancias que se nos pusieron, pero sí decidimos cómo de aquí en adelante podemos vivir nuestra vida y está en nuestro control. Si el tiempo pasa y no pasa nada es porque no estás haciendo las cosas que te has prometido o tal vez que ni siquiera te has prometido y simplemente estás viviendo esa vida que nos tocó, que no existe, es la que estamos decidiendo tener nosotros. Aquí, chicas y chicos, les quiero dejar, y si pueden coger este código QR, les estoy dejando algunos trabajos de regalo. Les estoy dando lo que yo he desarrollado como parte de mi proceso, que se llama el factor C, que es cómo puedo lograr la vida que quiero. Es una fórmula para crear un desarrollo de acciones para poder comenzar a hacer eso y pasar de la intención a la acción. Aquí se las estoy dejando, está puesta como los anteojos del sí y ahí está adentro, hice como un ejercicio para ustedes y adentro está la fórmula para que la puedan utilizar y puedan comenzar a cambiar esa vida que tienen. Y algunas otras cositas que por ahí les dejé en este código. Si no pueden coger el código y quieren los trabajos, nos escriben y con muchísimo gusto mi asistente o yo se los vamos a estar mandando. Y para terminar, chicas, y quiero que vean esta fotografía. Estoy segura que todas han visto y nos ha sorprendido a veces que uno dice cómo la naturaleza nace en lugares tan remotos. De vez en cuando decimos, wow, o sea, cómo a veces estamos en una carretera y hay una matita que sale por la carretera misma, por un huequito que hay, es increíble. Y entonces aquí es elegirnos, es que nos acordemos de esa elección y acordémonos siempre que estamos para mucho más de lo que estamos dando. Lo bueno trasciende y debemos de recordar que cada uno de nosotros está aquí para hacer una diferencia. No estamos por casualidad en este mundo, no estamos por casualidad en esta vida. Somos todo menos uno más. Tenemos que sumar para nuestro mundo primero y para poder dar lo que tenemos. Nosotros no podemos dar si no tenemos lo que queremos. Tenemos que tenerlo primero nosotros mismos, tenemos que amarnos, tenemos que tener ese amor propio correcto dentro de nosotros para poder dar a quienes más amamos lo mejor. Y así nuestro círculo va a ser el mejor. Tenemos mucho que dar, no nos quedemos con poco, elijámonos. Les pido que se elijan realmente y que comiencen a trabajar en ustedes mismos hoy mismo. No es mañana, es hoy mismo. ¿Con qué puedo irme hoy diferente? Y ahí los trabajos pueden encontrarlo.
Ahora, bueno, muchísimas gracias. Me pasé unos minutitos, pero no tanto. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar escuchando, espero que les haya sido práctico, que las herramientas les sirvan. Estoy para servirles por WhatsApp, por las redes, por correo, nos pueden contactar. Somos bastante accesibles. Realmente esto es una pasión para mi equipo y para mí. Nos encanta ayudar realmente. Les vamos a pasar un formulario ahora. Aquí en el chat se los vamos a dejar por si alguien está interesado en alguno de los servicios que tenemos o si simplemente quieren que les ayudemos con alguna situación en las que están en este momento. Me gusta esta frase y me gusta esta fotografía porque todos somos diferentes, pero al final estamos aquí unidas y unidos por un bien común, porque todos queremos ser esa mejor versión de nosotros mismos. Aquí todos hemos vivido cosas distintas, ni peores ni mejores, no hay nada malo ni hay nada bueno, es lo que es para cada uno y con lo que hay hacemos lo mejor que podemos. Créanme que sí se puede salir de donde queramos. A veces la guía es necesaria, estoy para servirles y si no, estoy segura que pueden encontrar a otras personas que como yo se dedican a esto, porque lo que queremos todos los que trabajamos en el desarrollo personal es que tengamos un mejor mundo a nuestro alrededor, un mejor mundo para todos los que estamos y un mejor mundo para el mundo. Aunque suene un juego de palabras, es una realidad de nosotros hacia nuestros círculos y hacia todos los demás. Entre mejores seamos, más cadenas de abundancia hacemos y mejores personas vamos a tener a nuestro alrededor y en todo. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Cualquier duda estoy para ayudarles, para servirles y bueno, nos vemos en la próxima, espero seguir haciendo, ahí nos escriben si les gustó, me dan sus feedbacks, me encanta el feedback, me encantan las preguntas y ojalá hasta temas para seguir haciendo este tipo de eventos, así que muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y que comiencen hoy mismo con alguna de las acciones que ustedes saben que tienen que hacer, esa llamada que no han hecho desde hace mucho, ese perdón que no han pedido desde hace tanto, esa comunicación que han dejado de tener con aquella persona que aman y que no la quieren tener por miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer hoy mismo para comenzar nuestro efecto dominó y que realmente una acción comience a cambiar todo nuestro mundo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.